Hola, bienvenidos. En esta ocasión hablaremos de una de las condesas más extrovertidas y sádicas de todos los tiempos. Hablo de la condesa Elizabeth Bathory, la cual en el transcurso de su monarquía llegó a desangrar y asesinar a más de 600 mujeres vírgenes. Bueno, sin más, vamos con la narración. Elizabeth Bathory nació en Győr, Hungría, el 7 de agosto de 1560 en el seno de una de las familias aristocráticas más importantes de Transilvania. Su tío Esteban I Bathory, príncipe de Transilvania, se convirtió en rey de Polonia a finales del siglo XVI. Elizabeth recibió una amplia y exquisita educación, aunque también estuvo en contacto desde su más tierna infancia con la alquimia y el esoterismo, prácticas ampliamente practicadas por algunos miembros de su dinastía. En 1575, cuando Elizabeth era una joven de 15 años de edad, se casó con el conde Ferenc Nadasdy, de 20. La pareja se trasladó a vivir al solitario castillo de Křečany, donde Elizabeth quedó prácticamente recluida. Ferenc era un soldado que pasaba largas temporadas en las constantes guerras que asolaban el país. Sus prácticas crueles con sus enemigos le valieron el apodo de el héroe negro. La existencia de la condesa se hizo tediosa y solitaria. Sin poder salir de su castillo por orden expresa de su marido, Elizabeth empezó a intentar escaparse por diversión, hecho que consiguió en varias ocasiones en las que vivió alguna que otra aventura, entre ellas, una fugaz con un excéntrico joven conocido como el vampiro por su extraño aspecto y vestimentas. Tras los muros de su castillo, la condesa se rodeó de extraños sirvientes con los que practicó experimentos brujeriles y relacionados con la alquimia. Entre ellos, una bruja llamada Dorco y su antigua nodriza, Joilona, quien empezó a aconsejar a su señora el uso de la sangre para evitar los efectos del paso del tiempo. En aquel tiempo, Elizabeth ya empezó a martirizar a sus sirvientas con los más retorcidos métodos, como cubrirlas de miel y dejarlas en medio de un jardín para deleite de los insectos, o dejarlas en el frío invierno fuera mientras las congelaba con gélidos cubos de agua, hasta convertirlas en auténticas estatuas de hielo. En sus castillos transilvanos de Křečany y Brno, la Bathory tuvo todo el tiempo y la soledad del mundo para desarrollar sus aficiones hasta un grado de sofisticación sádica escalofriante. Pasaron más de 10 años de matrimonio hasta que la condesa se convirtió en madre por primera vez de una niña llamada Ana. Tras ella vendrían Úrsula, Catalina y Pablo. A pesar de que la maternidad la alejó de sus extrañas actividades, una obsesión rondaba su cabeza desde hacía tiempo. El inefable paso del tiempo, el envejecimiento de su cuerpo, empezaban a preocupar a Elizabeth de un modo que terminaría convirtiéndose en enfermizo. La muerte de su esposo el 4 de enero de 1604 radicalizó las actuaciones crueles de la condesa. Viuda, se dio al vicio de enamorarse de sí misma. La locura y sadismo de Elizabeth se desencadenó cuando una de sus desdichadas sirvientas le dio un desafortunado tirón de pelos mientras la peinaba. La bofetada que le propinó su señora le provocó una herida. La sangre le salpicó a Elizabeth en la mano, quien fue pronto presa de la excitación al creer que la zona de la piel manchada se hizo más tersa y blanca. A la mente de Elizabeth volvieron las tétricas palabras de su nodriza y no dudó en desangrar a la torpe sirvienta y prepararse una bañera con su sangre en la que se sumergió. Ese sería el primero de una larga lista de asesinatos para abastecerse de la sangre suficiente que le daría la eterna juventud. En su paranoica locura no se conformó, pues, para no frotarse con toallas que disminuyeran el efecto de la sangre, obligaba a otras sirvientas a lamerle el cuerpo. A estas más les valía no mostrar rechazo ni repugnancia, pues el castigo sería peor. Torturarlas hasta la muerte fue una práctica que no dudó en llegar a cabo la condesa. En aquella espiral de muerte y depravación, Elizabeth Bathory se hizo con una serie de artilugios, como un terrible sarcófago conocido como la Dama de Hierro, en el que introducía a sus víctimas, que sufrían el pinchazo de los múltiples clavos que recubrían su interior. Durante más de 10 años, los campesinos del lugar veían el carruaje de la condesa deambular por sus tierras en busca de pobres muchachas engañadas con la promesa de una vida mejor a la dura existencia del campo.
y las que se negaban eran drogadas y obligadas a la fuerza a acompañar a Elizabeth a un castillo del que a buen seguro nunca más saldrían con vida. La gran cantidad de cadáveres fueron primero enterrados con cuidado en las inmediaciones de la fortaleza, pero al final, la Bathory y sus cómplices no tuvieron reparo en dejarlos en los campos sin ningún problema. A pesar de que la población cercana empezó a sospechar de la desaparición constante de muchas de sus hijas, la alta cuna de la que provenía la condesa hizo que ésta pudiera continuar con sus prácticas asesinas de manera impune. Pero las jóvenes muchachas se fueron terminando y la sed de sangre de Elizabeth la llevó a cometer un grave error. No dudó, desesperada por conseguir líquido para sus baños y víctimas para sus sangrientas prácticas, recurrir a chicas de la aristocracia. El rey Matías no pudo ya hacer oídos sordos a las historias dramáticas que llegaban de su pariente. Hombres del rey, dirigidos por el palatino Turzo, decidieron investigar el caso. Cuando atravesaron los muros de Exechte, se encontraron un horrendo espectáculo de cadáveres torturados, sangre derramada y a la propia condesa disfrutando de uno de sus depravados baños. La sentencia hecha pública el 17 de abril de 1611 condenaba a Elizabeth Bathory a ser recluida de por vida. No corrieron la misma suerte sus cómplices, quienes fueron, todos ellos, ejecutados. La condesa pasó los siguientes 4 años enterrada en vida. Fue emparedada en su propio castillo, sin poder ver la luz del día, aislada completamente, con una sola rendija por la que recibía algo de comida. Moría el 21 de agosto de 1614. Terminaba así la historia de terror de la condesa sangrienta, a quien sus más de 650 asesinatos y torturas no le sirvieron más que para sembrar el horror. La supuesta belleza que su nodriza le había prometido de poco o nada le sirvió en su tumba. Pensar que la eterna juventud la podría encontrarla en su sadismo y en sus extraños métodos, la realidad es que esto la llevó a la locura y a una sed incontenible. Espero que esta leyenda haya sido de tu agrado. Muchas gracias por llegar hasta aquí y recuerda que si alguna condesa te invita a trabajar a un castillo para darte una vida mejor, lo ideal sería pensarlo 2 veces. Buenas tardes, días o noches. Se despide su amiga Acroma. Hasta siempre.